segundo programa, muy contentos. Primero, gracias por todas las devoluciones que nos dieron. Realmente fue muy lindo. Le doy la bienvenida a mi compañera. Hola, Adriana. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? Espectacular. Me encanta eso tuyo, espectacular. Devoluciones de la gente. Buenas devoluciones, y además lo que me encantó, mil gracias, es la gente que dijo, me gustó mucho eso. Y si de eso ponen más, bien. Así que vamos a tratar de corregir todo, señor director. Muy bien. Todo. No, es por eso que viste que yo siempre digo, un programa es dinámico y se va como metamorfoseándose con lo que te pide la gente, con las necesidades que nosotros tenemos. ¿Sabés qué? Si vos que estás del otro lado nos acercás las críticas, seguro que alguito vamos a mejorar. Hay una cosa que yo he tenido muchas devoluciones por la calle, pero hay una cosa que tenemos que recordarle a la gente. Nosotros tenemos un Facebook. Sí, eso. Facebook. Eso. No. Nuestro Facebook. Qué grande ya para decir esto. Una Dolly Toi. Entren en la página y vuelquen ahí las críticas, lo que les gustó, lo que no les gustó, las sugerencias, propongan temas para que nosotros traigamos. Una de las cosas que me gustó y que nos dijeron mucho, o por lo menos me lo dijeron a mí, es que qué linda se te veía. Ay, sí, es natural. Es natural. Es natural. Ustedes disculpen Perdón. De ancho. Sí, natural, gracias a Germán Cristani, que hace milagros con nosotros. Exactamente. Pero no, vamos a ir más abajo. ¡Qué profesión abnegada! Sí. Y la del camarógrafo que me... Pero vamos a seguir con esa línea. Entonces, hoy además te viniste de negro. Así viene sencillita. Bueno, por favor, la gente quiere ver qué es lo que tenés puesto. Bien. Bueno, despacito. Despacito. Vamos a mostrar. Uy, qué banalidad todo esto, ¿eh? Pero a ver lindo, ahí. Adriana. Ahí. Esto es lindo porque es una cosita que suavecita, va con uno. Ahí está. Bueno. Bien. Adriana, vos sabés que venía para acá y escuché un cantante que a mí me parece que marcó toda una época. Y que digo, qué bárbaro, un tipo, un cantante, un artista, que pueda cantar esto como revolucionario para el momento y que de pronto pueda decir una frase como esta: no olvides ni tu historia ni tu destino. ¿Saben quién lo dijo? Bob Marley. Bob Marley, tiene jamaiquino, tiene una estatua enorme en la isla. Además es el creador del rey, es por eso digo, muy bueno. Entonces me pareció que de pronto tomar esta frase, cuando uno dice no te olvides ni tu historia, que tiene que ver con nuestra historia de vida, ¿no? A ver, a mí no sé si ustedes piensan como yo, pero yo creo que si uno sabe de dónde vino y quién es, tu personalidad se ve mucho más afianzada. Por ejemplo, De la Cruz, no sé de cuál, pero sí sé que yo nací en Gualeguaychú, sí, cuyas calles, dijo el poeta Olegario, cuando volvió, ¿viste? Él volvió y dijo, todo está como era entonces, la casa, la calle y el río. La verdad que si ustedes vuelven hoy a Gualeguaychú, es otra cosa, hay semáforo, menos árboles, el río está donde está, lleno de gente, un carnaval del país. Pero uno se reconoce ahí. Sí, lo del claro. carnaval asumido. No, pero también es cierto, Adriana, que hay mucha gente, vos decís, yo soy de Gualeguaychú, pero hay mucha gente que reniega de su Pero lugar me de creo origen. de vaso, ¿eh? No, está bien. Me creo de vaso. Pero hay mucha gente que reniega de su lugar de origen. Hay gente que reniega de su condición social. Yo tengo amigos que los conocí mucho, que vivían acá en Massa Bilbaso, que se fueron
y que de pronto su pasado hay que taparlo, no lo quieren mostrar, entonces viven en una opulencia que es efímera, porque no es verdad. Entonces digo, cuando Bob Marley dice no te olvides de tu historia, la historia es lo que nos hace. Por ejemplo, esta persona que yo digo que reniega de ser de Ossabil Basso y que reniega de sus orígenes, no reconoce su historia. Le va a costar por lo menos, yo creo que le va a costar. Yo creo que hay dos circunstancias, no sé si ustedes que están del otro lado opinan lo mismo, pero por las dudas les recomiendo que si no opinan lo mismo, ni lo que dice él, ni lo que digo yo tienen en el Facebook, ustedes escriben ahí, no dicen, mira Adriana, la verdad que no. Yo creo que a veces el irse a otro lado, me tiño de rubia, me agarro por ahí, sobre todo lo que llevan, viste, por ahí que llevan a la capital, Sí. ya le da eso. Antes acá se las comían y allá son todas ellas. Es que a mí me pasó, yo me fui a Buenos Aires y yo me fui porque papá se fue a vivir, lo llevaron por un cargo que él tenía en el ferrocarril, así que terminamos bien, yo no tenía autonomía como para quedarme, tenía 13 años y nos fuimos. Y yo me acuerdo que yo sufrí horrores. ¿Sabes por qué sufrí horrores? Porque yo me tuve que adaptar a la fuerza. Allá en Buenos Aires yo empecé en un colegio, yo había repetido segundo año, por lo tanto fui a un colegio de repetidores de todo el conurbano que venían a ese colegio. Que lo hicieron maestro repetir. Entonces me acuerdo que nosotros tenemos una particularidad, los entrerrianos hablamos sin modular, nos comemos las heces, entonces mis compañeros... Algún defecto entre tanta perfección tenemos que tener. Debe existir. Claro, entonces yo me acuerdo que mis compañeros, para reírse de mí, me decían, ¿y vos cómo te llamas? Y yo decía Luis Félix Quirós, pero a ellos les sonaba Luis Quirós, por esto de no modular, ¿no? Y después cuando un día iba hablando, porque allá, por ejemplo, la rata que te hace cuando estás en el colegio, que es como sagrado, eso hay que experimentarlo, allá te vas a un bar a tomar un café, ¿sí? Entonces, en ese tránsito hasta el lugar... ¿Puedo hacer una acotación pequeña? Sí. Cuando yo llegué a Basso, pedí un café doble y me trajeron 2 tacitas de café. Bueno. Y me quedé acá porque los quiero a ustedes. Claro, no, entonces... Juro, Yo te voy a contar lo que me pasó a mí con el café. Entonces resulta que yo le digo a los pibes, porque ahora me acostumbré, yo digo, no, pues nosotros los gurises allá, ay, ¿para qué habré dicho la palabra gurí? Vos es que terminaba peleándome con todo el mundo, porque yo quería defender, pero tuve que cambiar a la fuerza, porque no podés vivir peleándote con la gente. Pero me pasó que cuando yo volví a Ossabil Basso, ya venía con algunas costumbres de allá, como por ejemplo esto de tomar un café. Entonces me encuentro con un compañero que habíamos bailado folclore toda la vida en la peña, ¿no? Entonces en el medio de la calle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Y en un momento estaba linda la charla, pero los dos teníamos cosas que hacer y yo le digo, ¿por qué no nos encontramos esta noche y tomamos un café? Ah, era amigo mío. Y empezaba, ¡ah, porteño, no toma café! O sea, empecé a sentirme que no era ni de allá ni de acá. Porque los de acá ya empezaban a verme los cambios que yo estaba haciendo y los de allá estaba yo obligado a cambiar o vivía peleándome. Entonces tuve un momento que fue muy difícil para mí. O sea, vos al final lo trajiste a Bob Marley para decir sufrí, que vos que yo sufrí. Sí, sufrió. yo lo traje a Bob Marley porque yo sufrí. Qué lástima que sufrió. Miren, saben que uno vive donde están los afectos. ¿Sí? Sí. Bien, no se debe olvidar de los orígenes. Miren a mí, que el de la Cruz no sabemos de qué de la Cruz es. Pero a veces olvidar sana el alma, sobre todo aquellos que por ahí bajaron de los barcos y no quieren recordar ese lugar por dolor, porque dejaron muchos afectos del otro lado de la orilla. Así que en realidad Bob Marley tiene razón, pero le damos 50 y 50. Vamos a darle 50 y 50. Le damos 50 y 50. Te estarás así, Sí, ya es un sí, círculo. sí. No, Adriana, bueno, para terminar,
No, para terminar yo te traje un libro. Pero para terminar con Bob Marley, me gusta, yo después de esto puse... Yo quiero ir a Jamaica. No te olvides quién fuiste, no te olvides quién sos y no te olvides quién querés ser. Y como nosotros queremos poner algunas cosas que sean siempre en el programa, secciones, me gustó lo de la semana pasada, lo de mostrar los 3 libros. Entonces Adriana es la encargada de proponernos una lectura. Así que, Adriana, ¿qué trajiste? Yo hoy les traje este libro que además no por cualquier, digamos, no es una elección al azar. Este libro forma parte de un trabajo de encontrar el cosmopolitismo alimentario argentino, y lo hacen en la UNER, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la Facultad de Bromatología, donde es coautora la señora María Cristina, mejor dicho, licenciada ella, María Cristina Posidone de Pietragala. No solamente hay una receta de liebre al vino tinto, sino que las recetas vienen con un prólogo de la historia de esa receta, que ahora hablamos de no olvidar nuestras raíces. Bueno, acá cuentan primero la historia de la receta, viene de la abuela, que la abuela vivía en Italia, y todos los condimentos, el porqué, y traen la receta casera. Eso se replicó muchísimas veces, una experiencia que se hizo en el año 2000 hasta 2004-2005. Había un programa de radio que también se transmitió paralelamente en Córdoba. Después se hicieron otros intentos, pero realmente esto es una joyita que forma parte de ese equipo maravilloso, una persona que nos cruzamos todos los días, y es de Basso. Y entonces de Basso juntamos que vino de los barcos, sus abuelos, y que no se olvidó de su historia. Bien. Vale la pena cocinar como la abuela, como para poder acordarnos de quiénes somos, porque los olores de la cocina, ¿saben qué? Eso sí, será por el tamaño, pero los olores de la cocina no se olvidan nunca más. Bien. Forma parte de lo que nosotros queremos, somos, ser. Bien, Adriana, tenemos un segundo bloque muy interesante, así que vamos a ir a un pequeño corte y cuando volvamos... Sin quebrar. Sin quebrar. Cuando volvamos, se van a sorprender con la visita que tenemos hoy. Les va a encantar. Ya venimos. Estudio Jurídico Contable Domínguez Hermanos. Rogelio Gómez, 342, teléfono 3445 48 17 45 en Baza Bilbaso. Parrilla Comedor El Quincho. Acceso Ruta 20 Norte, Urdinarrain. Reservas al 03446 48 11 92 y el celular 03446 15 56 09 29. Abierto de lunes a domingo, menú variado, amplia carta. Viernes, sábados y domingos, parrilla completa y pizzas caseras. Servicio de baños con duchas calientes para viajantes y camioneros. Guillermo Tomasini, psicólogo clínico, terapia vincular, familias, especialista en adolescencia, psicoterapias breves, psicoterapia cognitivo-conductual, especialización en pacientes mentales graves, sexólogo clínico, psicólogo institucional, donde Urquiza 8, Baza Bilbaso. Solicitar turno al 03445 15 55 45 45. Si conoces a alguien mayor de 70 años que aún no se haya vacunado contra el COVID, llama a los teléfonos que aparecen en pantalla y el hospital te va a dar la solución para que todos estemos vacunados. Bueno, estamos en este segundo bloque y bueno, ya se van a ir acostumbrando. El segundo bloque siempre tenemos un invitado. El invitado de hoy es muy especial, por eso voy a hacer esta introducción antes de nombrarlo, que además de entretenernos, nuestra intención es poder hacer un aporte a nuestra comunidad. Es por eso que queremos hacer este pedido, que es muy importante, y es, si conoces a alguien mayor de 70 años que aún no se haya vacunado contra el COVID,
llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla y el hospital va a dar la solución para que todos estemos vacunados. Esto es muy importante porque estamos atravesando un momento de una curva bastante fea con el COVID. Por eso lo trajimos a alguien, a un especialista, el director del hospital, a quien le damos la bienvenida. Le decimos buenas noches, doctor Jonanengo. Hola, buenas noches. Gracias por estar. Y antes de hablar del COVID, a mí me gustaría hacerle una pregunta que por ahí roza un poco lo personal, y es que nosotros en el primer bloque hablamos de un artista muy importante que es Bob Marley, y de una frase que él dijo que dice: no olvides ni tu historia ni tu destino. Entonces me parece que por ahí es bueno, hablando con un médico, y que usted nos pueda decir su definición personal sobre lo que es la salud. Bueno, sí, porque hay muchas definiciones de salud a través de la historia, desde qué lugar se dice, y cada uno de nosotros creo que hacemos una construcción propia a partir de nuestras capacidades, nuestras falencias, y en este caso, en mi caso particular, la construcción de definir salud tiene que ver con la formación específica de la carrera que abracé, y también de maestros o gente que son referentes a nivel local, mundial. Hay una definición de la OMS que habla que salud es el perfecto estado de bienestar, biopsicosocial, ambiental, etcétera, etcétera. En realidad, la salud es un proceso, o sea, es un momento dinámico que va desde la salud perfecta, que es una utopía, a la enfermedad y la muerte. En ese trayecto hay un montón de circunstancias que van desde el bien concebir a un ser humano, que muchas veces se deja de lado, pensar en qué medida tenemos los chicos y los adultos que tenemos si no fueron planificados y queridos antes de concebirlos, ¿sí? Recuerdo siempre un trabajo de un partero del hospital italiano que fue jefe de obstetricia y que había hecho más de 1000 partos, y a partir de eso, de su conocimiento con sus pacientes, editó un libro que se llama ¿Por qué somos padres? Y lamentablemente él manifestaba que en su conocimiento más de la mitad de las mujeres que habían pasado por su atención profesional no eran madres por vocación, eran madres por otras razones. Sí. Y justificaciones que van desde la retención de su pareja hasta el abuso, hasta el chantaje, etcétera, etcétera. Entonces, de tales concepciones, tales hijos y tales adultos y tales argentinos. De acuerdo. Yo debo lamentar que me voy por las ramas siempre. No, pero bueno, no, está bien. Entonces es un dispositivo que va desde el bien concebir, el bien nacer y el bien crecer. Para esto entran un montón de dispositivos que van desde lo cultural, lo alimentario, el techo, la frazada, las condiciones de educarse y de tener autonomía. Y por eso uno que ha leído algo muchas veces retoma palabras del doctor Ramón Carrillo, quien dijo que frente a los problemas sociales y económicos de una comunidad, las bacterias, los virus y otros bichos como el COVID son pobres razones para la enfermedad. Porque en realidad los países que tienen un mejor desarrollo humano, económico y social suelen llevarla mucho mejor, y tenemos ejemplos acabados de eso. Recién estábamos, antes de empezar el programa, usted estaba hablando con Adriana y dijo algo muy lindo, que a mí me gustaría como retomar eso y hacerle esta pregunta antes de entrar con el COVID. ¿Qué es la vocación para usted? Bueno, por eso vuelvo, la autorreferencia es una característica inherente al ser humano que yo trato de combatir permanentemente, sí. Pero tampoco me gusta la tercera persona del plural como usaba Diego Armando en su momento, maravillosa persona. En mi caso particular, la vocación surgió a posteriori de la profesión. Ajá. Porque en realidad yo a los 17 años, si me daban a elegir, quería ser rockero. Cantar o escribir canciones de rock. Bueno, había un mandato por mi origen familiar. Mis padres han sido emigrantes italianos, pobres, que labraron un porvenir en un territorio fértil para eso. Eso me asocia al tema del emprendedurismo y salir, el self-made man, el hombre que sale solo con su individualismo, necesita inevitablemente un terreno fértil para ello. Y bueno, la Argentina
de los 50 y los 60 permitía un desarrollo del esfuerzo personal, de la labor personal, y como eran italianos, y yo tengo una sola hermana mayor, pero yo era el varón, por lo tanto todas las fichas al varón, y el mandato de mi hijo el doctor o algo similar terminó cumpliéndose, porque yo a los 17, con la confusión habitual que tienen los adolescentes, me venía bien cualquiera, y estaba esta obligación, inclusive un mandato hasta religioso, porque mi familia era católica. Me acuerdo de mi prosternarme frente a la cama antes de acostarme para rezar el Padre Nuestro. Así que yo fui a estudiar por el mandato, no por la vocación, y esa vocación se despierta a posteriori con el ejercicio de la profesión. Claro. Pero aparte entendiendo por mis características que no me significaba nada ninguna especialidad en particular, yo hice una residencia de medicina general y familiar en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, y entendí que la salud va mucho más allá de la enfermedad. La salud en general, cuando se debe resolver en el sistema sanitario, es que hemos fallado en otros amplios lugares del Estado. Bien. Vamos a hablar, porque usted me trajo un cuadro que me gustaría mostrarlo y que hablemos cómo estamos en este momento nosotros. Y también quiero agradecerle, porque yo ayer me vacuné con el COVID. Y yo tengo mi residencia en Rocamora y sé que usted desde el hospital proveen a muchos lugares de la zona de las vacunas contra el COVID. Así que gracias por eso. Sí, después podemos hablar de esta logística que hay. Pero me gustaría que hable de esta curva que estaba hablando al principio, que es peligrosa y que nos gustaría que le cuente a la gente para que empecemos a tomar conciencia real, ¿no? Sí, nosotros a partir de agosto, que empezamos con un brote local, exactamente el 17 de agosto, me acuerdo porque era feriado, tuvimos en el transcurso de los meses hasta enero alrededor de 700 casos, 650, 700 casos. Luego de enero, que manifestó un pico muy importante por la fiesta de fin de año y por el movimiento lógico y natural que estaba permitido, y que sigue permitido en realidad en gran parte, tuvimos lo que podemos denominar una calma chicha a mediados de febrero, que se cumplió un mes y medio hasta fines de marzo. A partir de marzo, fines de marzo empezó a subir una curva de casos estudiados y casos positivos, y a esta altura de abril estamos con una curva donde se están cruzando los casos negativos con los positivos, los negativos descendiendo en porcentaje y los positivos aumentando de una manera preocupante, que no hace más que reflejar en la medida de la población que tenemos lo que está pasando en la Argentina y en la provincia y en la cabecera del departamento, que es Concepción del Uruguay. Nosotros que trabajamos en red y estamos constantemente en comunicación con las autoridades del Hospital Urquiza de Concepción o la de Colón, porque corresponde a la misma red, o inclusive el de Rosario del Tala, sabemos las dificultades que tienen los dos espacios públicos que tienen terapia, que son Concepción del Uruguay y Colón. Están saturados, nos han pedido inclusive hace 15 días mandarnos 2 pacientes crónicos generales que no eran COVID para desocupar camas y permitir así poder internar gente, porque esta pandemia, este genio del virus COVID, SARS-CoV-2, lo que tiene es que abruptamente en 3 o 4 días se alteran absolutamente los números. Claro. Hoy temprano, mientras iba para el hospital, escuchaba a una autoridad del hospital Garrahan que ellos en un mes se cuadruplicaron en general los casos de menores de 16 años en la Argentina. Y ahí entra el debate o no, debate digo por lo mediático, respecto a la situación de la presencialidad escolar. Se sabe, y no es tendencia ni subjetividad, que el movimiento que implica llegar y volverse de las escuelas en los diferentes niveles, en los grandes conglomerados o medianos, pone en movimiento un montón de personas que son los padres, los alumnos, los educadores, los que transportan el personal no docente, que se calculen 12 millones de personas que se mueven cotidianamente y que si no hubiera presencialidad, que es segura en sí mismo, porque el protocolo, uno sabe que el cuerpo docente y no docente de las instituciones, eso sí que son vocacionales y son muy apegados a cumplir el sistema de burbujas y demás. El problema es el antes y el después, el llegar a la escuela, ponerse a conversar a los padres, el juego de los chicos en la vereda, el movimiento de micro, de subte en el caso de Capital Federal. Es absolutamente lineal la relación que ha habido desde el principio de marzo con el rebote, siempre se demora alrededor de 2 semanas, entre 10 días y 2 semanas,
ver un pico como fue en la fiesta de fin de año, como fue en Semana Santa, en cada situación donde se mueve más gente, y este virus, que no tiene ni alistas ni patitas, se mueve con la gente, por lo tanto son las personas las que lo llevan y lo traen. Explíquenos así, porque la gente va a ver un cuadro ahí atrás. Sí, ese cuadro lo que muestra es, por un lado, una línea azul que muestra el total de casos estudiados a partir del 1 de enero del año 2021. La línea verde muestra los resultados negativos de esos estudios totales y la línea roja muestra los positivos. No sé si tomaron la que tiene los datos numéricos arriba del gráfico, que yo en este momento no los tengo en la cabeza porque trato de tenerla desocupada, por ejemplo, para discutir con Adriana, que es mucho más interesante, pero está mostrando una curva muy intensa en los últimos 10 días. Hoy, por ejemplo, estamos esperando resultados del miércoles y del jueves, que son 33 estudios, que para nosotros es muchísimo. Y hoy han venido al hospital 10 personas con síntomas para realizarse el estudio. Bien, usted lo dijo y la nombró Adriana, así que yo, Adriana ha hecho todo un sondeo y un estudio de su historia, así que ella le va a hacer un par de preguntas a la persona, que es lo que también es interesante que la gente conozca. Me quito la ropa de vagina, entonces. Sería bueno. No traje ¿Cómo le va? No traje mudas. ¿Cómo le va? Le voy a decir Sergio, yo siempre lo trato bueno, de doctor, pero vamos a hacerle unas preguntas a Sergio. Perfecto. ¿De qué grupo de rock usted quería componer canciones de rock? ¿Quién las compuso por usted? ¿Qué grupo? Y yo soy un hombre del año 58, por lo tanto mi crecimiento, mi primera y segunda infancia transcurren en los 60s. A fines de los 60 es cuando tomo conciencia y empiezo a ser un puber, así que yo soy de la época de los Beatles versus Rolling Stones. Y yo soy de los Beatles. ¿Y Creedence dónde queda? Ah, Creedence también, sí, absolutamente. Yo era de aquellos que tenía un chanchito con moneda, ¿usted se acuerda? Ajá, sí, es un programa verdad. especial para explicar Se eso. podía ahorrar. Y con un cuchillito le rascábamos en la ranura para sacar monedas. Eso era cuando era más chico, pero después creo que cuando mi madre se distraía con un vuelto, yo iba corriendo a una de las pocas disquerías que había en Concepción, que era famosa, se llamaba Discomanía 30, en calle España al 30. Ni bien me enteraba que había salido un long play de los Beatles, ahí corría de... Época de Winkofon. Winkofon, tenía exactamente. Winkofon, que tenía el tubo para 45, creo. Inclusive tenía 16 revoluciones por minuto, bueno, era espectacular. Y de la época de La Plata, ¿qué es lo que más recuerda con placer? Bueno, porque le pregunto porque yo también estuve ahí, pero cuando yo me iba, usted recién llegaba. Asociando con lo de vocación sí, vocación no, ¿qué es la vocación? Yo me fui a estudiar medicina con un amigo del barrio, que me dijo, yo estaba diciendo que estudio agronomía, medicina, y él dijo, vamos a estudiar medicina. Así fue la vocación. Barrio del Mondongo. No, el mío es Barrio Centro. En La Plata. No, eso es periferia, yo siempre viví en el centro. No estaban cerca de medicina. No, pero yo tenía que cruzar el bosque caminando. Perfecto. Yo estaba en el centro, en el histórico. Qué bien, doctor. Tardé un año en entender las diagonales y esto, la gente se pone a caminar y se pierde. Pero bueno, yo viví el primer año de la carrera, la viví en Buenos Aires porque mi compañero entró a la UBA y yo no, porque era ingreso irrestricto en La Plata, ingreso con examen. Y a mí por 20 o 30 centésimas no me dio, me quedé viviendo en una pensión horrible en Buenos Aires, en Capital, y viajaba en tren recordábamos hace un rato la situación de caos social. Usted fue yo fui estudiante del proceso, entré en el 76, salí de la facultad en el 83 porque me tomé un año y medio sabático, como casi todos. La Plata tenía como característica, que luego lamentablemente la perdió por una cuestión de crecimiento, que era una ciudad hermosa, fácil de caminar, fácil de manejar, inclusive cuando llegué a tener un Dodge viejo, luego se convirtió en un despiole. Pero como recordamos, caminar por algunas diagonales llenas de jacarandáes, con las flores en el piso, con ese colorido. Y los tilos. O recorrer, sí, pobres alérgicos a los tilos. Bueno. Y recorrer el bosque rumbo a la Facultad de Medicina con las hojas secas en el medio del camino, la verdad que es una ciudad hermosa en su diseño, porque fue pensada, se la hizo para ser capital de la provincia de Buenos Aires,
Y bueno, recuerdo la Plaza Moreno con la Casa de Gobierno de un lado, la Catedral del otro, y hay otros recuerdos que prefiero no mencionar e inclusive olvidar porque tienen que ver con la esfera oscura de cada uno. ¿Qué árbol elegiría si tuviera que elegir un árbol? El jacarandá. Si tuviera que... ¿Le puedo explicar por qué? Porque ¿Sí? no solo lo de La Plata, sino que yo estudié en la escuela número 1 Nicolás Avellaneda de Concepción, que estaba rodeada de jacarandáes, inclusive hay una canción que habla de eso, es el himno a la escuela Avellaneda, y habla de jacarandá violeta que rodea mi escuela. Dos últimas preguntas cortitas. ¿Alguna vez se acuerda de algún papelón, de un gran papelón en su vida? Sí, sí. ¿Lo puede contar? En breve, en tres palabras. Hay una cuestión que tiene que ver con la carrera. Yo fui a rendir semiología, que es la primera clínica, son 3 materias clínicas, la primera es semiología, que son los síntomas y signos, revisar al paciente, etc. Yo era un muchacho que desde la infancia tuve hemorragia nasal, inclusive me cauterizaron, bueno, y seguía sangrando 2x3. Y nos tomaron examen un docente, 2 alumnos. Y yo en ese momento comencé con el sangrado de la nariz y al otro compañero le entraron a preguntar sangrado de la nariz que se llama epistaxis, que nadie estudia porque está en el fondo de la bolilla 49. A mí me mandaron a la guardia y a él lo aplazaron. Así que es un papelón, un recuerdo de que si esa persona me recuerda, me debe recordar con odio porque culpa mía le fui mal en esa materia. ¿Qué hace cuando está muy cansado? ¿Qué le gusta hacer? Yo soy un excelente gastador de ocio. Ajá. Me encanta no hacer nada, escuchar música. ¿Cuál? Este fin de semana ¿Cuál? escuché el recital del Indio Solari, por ejemplo, Ajá. esa cosa espectacular que se filmó en Epecuén, que no sabía que estaba y de casualidad lo encontré. Suelo mirar a esos youtubers que analizan música, por ejemplo, o suelo quedarme en absoluto blanco. A esta altura del partido uno tiene nostalgias también, recuerda cosas, las recuerda con cariño, con nostalgia. La música es recordar más que... Sí, por otro lado me gusta escuchar la música de los 70 sobre todo, porque fue mi adolescencia y juventud, el rock progresivo. Pero a esta altura del partido, porque así como si uno no es a los 20 un revolucionario, a los 50 no es un gorila o conservador, no vamos a discutir esos temas, uno se va abriendo a otras músicas y por lo tanto a mí me gusta el folclore, algún bolero, la música clásica, hay cosas que no entiendo, la lírica por ejemplo nunca pude entenderla ni que me guste, y suelo dividir la música entre la que me gusta y la que no me gusta. Antes hablaba de música mala, música buena, y suele pasarme en casi todos los ámbitos de la vida, hay actitudes que me gustan, actitudes que no me gustan. Gracias por ocuparse de nuestras preocupaciones como este tiempo que estamos atravesando, que se me hace que vamos a continuar con todo este problema de pandemia por unos meses más. Unos cuantos meses, sí, la verdad que es terrible. Si me permiten un segundo, yo quiero invocar a que la comunidad de Basavilbaso y la zona readquiera la conciencia de ser solidario, de ser responsable, sabiendo que si cuido al otro, me estoy cuidando yo, porque así como la patria es el otro, la salud es el otro. Si no cuidamos al otro, no nos estamos cuidando nosotros. Cuando nos ponemos el tapaboca, nariz o barbijo, estamos cuidando al otro más que cuidándonos nosotros, porque el otro suele tener los ojos al descubierto y si yo no tengo barbijo le puedo mandar los virus a los ojos y por ahí entran también. Así que por favor a cuidarnos, barbijo, no hacer cosas innecesarias hasta que tengamos un suficiente nivel de vacunación, que alrededor del 70%, que no es poca cosa, y así se genera la inmunidad de rebaño. Cuidado, cuidado y cuidado. Disfrutemos del rock nacional adentro. Sí, Eso es una no hagamos sana circo, que no hagamos No hagamos así. Doctor, ese es otro programa. Gracias por haber venido. No, por favor. Fue un placer conocerlo, porque además no nos conocíamos más que de cruzarnos. Así que gracias y gracias por toda la información que nos dio. Bueno. Y a ustedes les decimos, nos vemos el viernes de la semana que viene. Espero que este programa les haya gustado, tanto como el primero. Así que gracias, buenas noches y nos vemos. Adiós. Chao Adriana, gracias doctor.